Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francisca Liliana Salazar Albarrán. El tema que voy a abordar es acerca de la sociología dentro del campo de la educación, su incidencia y las aportaciones que se han generado a partir de esta disciplina para la mejora de los contextos educativos a nivel nacional e internacional. Se dice que la sociología busca liberar a la voluntad y el conocimiento de la influencia del saber religioso por medio de la investigación científica aplicada a la comprensión de los fenómenos sociales. Se puede definir a la sociología como la ciencia que estudia la sociedad y su estructura como la acción social. La sociología y su incidencia en el campo educativo. La sociología como saber crítico señala la transformación social y cuestiona las rutinas y creencias asumidas sobre el funcionamiento escolar. La escuela como institución social. Su funcionamiento está ligado al sistema social global y sus componentes son el poder, la ideología, la economía y la división del trabajo. En cuanto a la reproducción social, cultural y económica, señala que la transmisión de la cultura es a través de los valores, normas, conocimientos, patrones de conducta y la escuela actúa como agencia de socialización y mecanismo de selección, promoción de los más capaces. En cuanto al fracaso escolar y la evaluación, señala que se reinterpretan los elementos de la práctica profesional mediante la autoridad, la disciplina, los métodos en relación con las dinámicas de desigualdad social. El sistema educativo en la sociedad. El sistema educativo es una parte importante de ese sistema global que llamamos sociedad y está constituido por la interacción entre sus componentes, en este caso, la política, la economía, la cultura, la comunidad, las estructuras de desigualdad, clases, género y en esta figura se puede observar la interacción entre el sistema educativo y la sociedad, en la cual se distinguen las partes que finalmente concretan el campo de estudio de la sociología de la educación. En ese estudio, pues se ve la interacción entre el sistema educativo, ¿sí?, y la política, la economía, la cultura. Y en ese sistema global, pues la historia juega un factor muy importante porque nos detona cómo se ha dado ese desarrollo de las relaciones entre los grupos y las clases sociales. Y que estas relaciones pues han ido configurando y construyendo un sistema educativo. Y pues bueno, esto viene siendo como un proceso histórico que más que nada va reflejando los cambios que se dan. También considera las funciones sociales de la educación y las desigualdades y la relación entre las clases sociales. En cuanto al desarrollo histórico de la sociología, bueno, la base del estudio sociológico se encuentra en las aportaciones de los clásicos como Durkheim, Weber, Marx y Simmel. Primeramente, Durkheim pues le da a la educación y al sistema educativo un lugar prioritario en relación con la sociedad. Y su carrera docente combinó en varias ocasiones la educación y las ciencias sociales. Él defiende la necesidad de recurrir a la sociología de la educación para sustentar tanto las teorías como las prácticas pedagógicas.
ya que menciona que toda educación es de naturaleza social y que la socialización opera como el proceso de integración de los individuos a la sociedad y la adquisición por parte de estos de las competencias necesarias. Y el resultado final es un cierto modelo de individuo para una determinada sociedad en un espacio y tiempo definido. Según Durkheim, afirma que la sociología ayuda a determinar los fines de la educación, que se encuentran acordes con los fines de la sociedad. Para Durkheim, pues él propone que existen elementos de la moralidad, entre los cuales el primero es la disciplina. En cambio, para Weber, él se centra en la acción social y la interacción social y define a la acción como una conducta humana. Se concentra en el individuo y no en las estructuras sociales y le concede mayor importancia a la comprensión de la acción social. El autor, él señala que la sociología debe encargarse de interpretar la acción a partir de la evidencia obtenida. Una de sus obras de este autor es La ciencia como vocación, en donde a partir de su experiencia como docente, pues él señala que sería injusto culpar a la inferioridad personal del Ministerio de las Facultades del hecho indudable de que existan muchos mediocres que ocupan puestos importantes en las universidades. También señala que el éxito de un curso no es cuantificable, que todo depende de la asistencia de los estudiantes y las circunstancias externas, además del temperamento del docente, y que él desconfiaba de los cursos con salones llenos de estudiantes, ya que es engañosa la calidad de la enseñanza que se imparte. Para Weber, la educación se encuentra asociada con la división social en clases y estamentos, principalmente. Y la superestructura, donde se ubica lo ideológico por medio de leyes, política y lo jurídico. Para Marx, su tema no fue en especial acerca de la educación, sino que fue el centro del trabajo. Y el autor desarrolló algunos aspectos de la educación en El Capital, en donde habla acerca del trabajo de los niños y la escolarización y los exámenes y la burocracia. Y él señala que pues la situación de explotación que sufren las mujeres y los niños en las fábricas, en las empresas, pues era tremenda. Y ante esta situación, pues el Parlamento inglés estableció como obligatoria la enseñanza hasta los 14 años. Y en cuanto a los exámenes y burocracia, señala que es una jerarquía del saber entre los distintos estratos y los exámenes se convierten en la entrada a los privilegios del círculo de la burocracia. En cuanto a las obras de Simmel, pues él se enfoca en lo que es las ciencias sociales y la filosofía. Para Simmel, la sociedad es posible gracias a la conciencia de ser socializado y de los que integran la sociedad. Para este autor, la aparición de grupos y las formas de ligaduras y relaciones asociativas entre sus integrantes dan paso a la formación de colectivos, que son las formas de socialización, las cuales cargan con un contenido de intereses, sentimientos,
para que cada individuo materialice a través de diversas formas la socialización. Y para él es más importante el estudio de las asociaciones como parte de las relaciones de unos con otros, en donde la socialización se convierte en un vínculo entre individuos y genera diversos grados de cohesión entre los mismos. Simmel lo que pretende es exponer su visión sobre el arte de enseñar y la educación, con base en la relación educación-enseñanza, porque pues él menciona que la educación es un proceso para la vida y no necesariamente para la sociedad. Según Simmel, y en cuanto a su apreciación sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, considera que no se debe centrar solamente en el aprendizaje del alumno y en los contenidos, sino que también en el aprendizaje de la forma del desarrollo espiritual. Las corrientes posteriores a los clásicos pude rescatar tres: la sociología funcionalista o liberal pluralista, que ve la educación como el instrumento que rompe los estados tradicionales e inicia un rápido dinamismo de la movilidad social. Su enfoque define a la educación como un instrumento para el control de la acción social, en sentido normativo y fundamentalmente como transmisión de la cultura para la cohesión social. Los modelos neomarxistas y críticos de los años 70 surgen confrontando a la sociología liberal pluralista y se enfocan en el modelo de la reproducción social y cultural, con autores como Althusser, Bourdieu, Passeroux, Baudelot, Stablet y Bowles y Gintis. La segunda generación de modelos críticos en los años posteriores a los 70 surgen modelos que intentan superar el mecanicismo de la reproducción mediante la incorporación de la especificidad histórica, los procesos de resistencia social o una teoría del sujeto. Para esto están las aportaciones de Willis, Shore, Freire, Aronowitz y Giroux-Apple. En cuanto a los enfoques y aportaciones en Latinoamérica para transformar la visión educativa, podemos ver que está el enfoque de la reproducción social y la crítica estructuralista, en la cual el cuestionamiento del papel de la escuela como aparato que garantiza la igualdad de oportunidades se analizó como el sistema educativo reproduce las desigualdades sociales preexistentes, legitimando las jerarquías de clase a través del capital cultural y la violencia simbólica. Los conceptos fueron adaptados por autores como Bourdieu y Passeron. Otra sería la influencia del marxismo y las teorías de la dependencia, donde la introducción de categorías de análisis como la lucha de clases, la ideología y el concepto de aparatos ideológicos del Estado fueron tomados por Vasconi, que es un autor clave en América Latina, que a partir del pensamiento marxista inició nuevos senderos de análisis crítico sobre la educación y sus vínculos con el poder, el conocimiento y la producción. La pedagogía crítica y la educación liberadora tiene como su principal figura a Paulo Freire y su pedagogía del oprimido. Representa una de las contribuciones más originales y transformadoras surgidas desde Latinoamérica. La propuesta de una educación que no sea la educación bancaria, sino una educación problematizadora y dialógica. El concepto de concientización es central, donde el individuo
que es el oprimido, logra una comprensión crítica de su situación socioeconómica y cultural y actúa para transformarla. Bueno, estos enfoques latinoamericanos de la sociología de la educación denuncian el papel reproductor y legitimador de las desigualdades sociales por parte del sistema escolar. Incorporó marcos teóricos como el marxismo y para analizar la educación en el contexto de las relaciones de poder y las contradicciones del desarrollo capitalista periférico. También propuso alternativas pedagógicas y políticas orientadas a la transformación social. En conclusión, los principales autores abordados, como los llamados clásicos, Durkheim, ¿sí? Él ve la educación como un proceso de socialización funcional para la cohesión social. Carlos Marx y Max Weber analizan desde la perspectiva del conflicto y la relación con la clase social o la burocracia, y que el objetivo es establecer el objeto de estudio de la sociología de la educación, analizando las múltiples interacciones entre la sociedad y el sistema educativo. También esta disciplina de la sociología de la educación se concibe como una herramienta para aplicar una mirada crítica y reflexiva, que busca liberar el conocimiento y demostrar que las cosas no son lo que parecen en el ámbito educativo, y que los profesionales de la educación deben comprender la dimensión social de la escuela. Por otra parte, las perspectivas latinoamericanas tienden a adoptar un enfoque histórico-crítico e intensifican la preocupación por la relación entre la educación, la reproducción social, cultural y económica. Y bueno, por otra parte, pues la sociología de la educación es una disciplina que evoluciona desde sus bases clásicas hacia una perspectiva crítica y contribuye activamente a la clasificación, distribución y reproducción de la desigualdad social. Finalmente, la perspectiva latinoamericana analiza usando la teoría de la reproducción como punto de partida, pero integrando la posibilidad de la resistencia y la transformación para desarrollar un proyecto educativo que desafíe las estructuras de dominación económica y social. Muchas gracias.